Hay errores que se repiten constantemente. La medición del desempeño es uno de los pilares del éxito organizacional, pero también puede ser uno de los peligros de su gestión. Todos sabemos lo difícil que puede ser acertar, pero a menudo no estamos seguros de por qué. Estos son los 10 errores más grandes que la mayoría comete, incluso sin darse cuenta, al intentar medir el desempeño de una organización. Error número 1. Confiar solo en los estados contables y financieros. Ganancias, pérdidas, ingresos, gastos, balances, todos son medidas importantes y obligatorias en cualquier empresa. Sin embargo, no contemplan cosas importantes como satisfacción del cliente, lealtad de los afiliados o defensa del consumidor. Además, es información que suele llegar demasiado tarde. Cuando vemos sus resultados, el daño ya está hecho. Es ideal saber las consecuencias probables y poder actuar a tiempo con base en ellas. En Sixtina Consulting Group sugerimos lo siguiente: utilizar un sistema de indicadores de rendimiento no financiero para crear una herramienta de diagnóstico que no solo genere más ganancias, sino también otros resultados comerciales importantes. Error número 2. Solo mirar una fecha específica. La mayoría de los informes de desempeño financiero resumen sus resultados en 4 valores: real de este mes, real del mes pasado, porcentaje de variación entre ellos y acumulado a la fecha. Este formato resulta inútil si no alienta a reaccionar ante la variación entre fechas. ¿Qué sugerimos? Para una mejor comprensión de la evolución de las variables, conviene incluir varios periodos de la serie de datos analizada. Entender la variación en sentido estadístico, no como la mera diferencia numérica entre dos datos, sino como patrón de variabilidad de un conjunto más grande de datos. Error número 3. Establecer metas sin medirlas ni monitorearlas. La planificación empresarial es un proceso bien conocido. Generalmente se tiene un conjunto de indicadores de productividad con objetivos definidos a través de los diferentes niveles de gestión de la organización. Sin embargo, la mayoría de las metas u objetivos no se miden adecuadamente. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de la relación enfocado al cliente en la organización para junio del 2020, con el objetivo de mejorar la lealtad del cliente. Esto no es una medida, es una actividad. Las medidas son mediciones continuas sobre el grado en que algo está sucediendo. Si este objetivo se midiera adecuadamente, la medida sería cuánta lealtad del cliente tiene la organización y cuánto tendrá cuando se complete la actividad. Sugerimos asegurarse que sus objetivos estén claramente articulados, facilitando encontrar formas significativas para medirlos. Error número 4. Usar métodos deficientes al seleccionar medidas. Métodos como lluvia de ideas, observación de datos disponibles o adopción de medidas de otras organizaciones suelen estar plagados de errores. La lluvia de ideas, por ejemplo, produce demasiada información y en consecuencia demasiadas medidas. Rara vez fomenta un enfoque concentrado en el objetivo específico a medir. Seleccionar medidas según los datos. Si no tenemos datos, no podemos fijar objetivos. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Defina sus objetivos aún sin tener los datos. Ellos aparecerán luego. Error número 5. Confiar en la tecnología como única solución. Gastar millones en tecnología para resolver problemas de medición de rendimiento es común. Las aplicaciones de inteligencia empresarial, minería de datos, análisis, tablero y cuadro de mando disponibles en la actualidad prometen muchas cosas, pero hay un problema con estas promesas. Usted debe ser capaz de articular claramente lo que quiere saber, lo que quiere medir y qué tipo de señales necesita que esas medidas emitan para usted. El software puede ser útil para automatizar la notificación de las medidas, pero no lo es todo. ¿Cuál es nuestra sugerencia? El primer paso imprescindible es contar con una herramienta eficiente de tablero de mando integral o Balanced Scorecard. Error número 6. Usar tablas y diales para informar el rendimiento. Las tablas, medidores y diales lo alientan a centrarse en sus datos individuales, que es lo mismo que solo ver el árbol y no el bosque completo. Como gerente, no solo administra el rendimiento actual, sino también a medio y largo plazo. Enfocarse en la
evolución de sus datos, no en los puntos de datos en sí, resulta clave. Además, es imprescindible poder observar y comparar los cambios graduales, repentinos o abruptos en el tiempo. En Sixtina Consulting Group sugerimos lo siguiente. Los gráficos de series temporales son la mejor manera de mostrar los cambios y controlar cada medida de rendimiento a largo plazo, viendo señales reales de cambio. Error número 7. Usar los indicadores de productividad en forma aislada. Muchas veces un indicador engloba a diferentes partes de la organización debido a que las organizaciones son sistemas compuestos. Por ello, las medidas también deben estar relacionadas entre sí. Una medida no puede mejorarse sin afectar o cambiar otra área de la organización. Sin conocer su interrelación, los responsables de la toma de decisiones no encontrarán las causas reales y fundamentales que afectan a los resultados del desempeño. ¿Qué sugerimos? Mapee las relaciones entre sus objetivos y sus medidas de desempeño, para que la historia sea más fácil de ver y contar. Error número 8. Excluir al personal del análisis y la mejora del desempeño. Con frecuencia, los gerentes proponen medidas que desean y luego delegan al personal el trabajo de activarlas. Este personal no participó en la discusión para diseñar esas medidas y por ende no obtuvo una comprensión más profunda de su significado, importancia y uso. Tampoco pudieron contribuir con sus conocimientos sobre los datos a usar o la disponibilidad e integridad de estos. Por lo general, el personal que produce medidas no llega a ver cómo los gerentes las usan y qué decisiones provienen de ellas. Cuando las personas no forman parte del proceso de diseño de los indicadores, ni reciben instrucción para el uso de medidas, les resulta casi imposible identificarse con el proceso. Nuestra sugerencia: convoque a miembros representativos de una unidad de negocios para desarrollar e implementar el conjunto de medidas estratégicas que necesita. Error número 9. Recolectar datos inútiles y atrasar la recopilación de los datos relevantes. Muchas organizaciones no establecen el vínculo entre el conocimiento que necesitan y los datos que deben recopilar. A veces se recopilan datos porque es costumbre, otras organizaciones recopilan estos mismos datos, son fáciles de recopilar, alguien alguna vez los necesitó para un análisis único, entre otras razones. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Las medidas de rendimiento deben estar bien diseñadas y deben poder vincular el conocimiento que su organización necesita con los datos que debería recopilar. La falta de datos no es excusa para no medir algo. Diseñe las medidas que importan, luego obtenga los datos para ellas. Finalmente, error número 10. Usar medidas de desempeño para recompensar o castigar personas. Una práctica que muchas organizaciones siguen haciendo es usar medidas de desempeño como base para recompensar o castigar. No promueven cultura de aprendizaje al no tolerar errores y centrarse en el fracaso. Es raro que una sola persona pueda tener control completo sobre cualquier área de desempeño. En organizaciones de más de 5 o 6 personas, los resultados son indudablemente el producto de un equipo, no el producto de un solo individuo. Cuando las personas son juzgadas por las medidas de desempeño, harán lo que puedan para reducir este riesgo. Modificarán o distorsionarán los datos, informarán las medidas de una manera que muestre un resultado más favorable, no aprenderán sobre el verdadero impulso del desempeño organizacional, ni sabrán cómo mejorar la inversión de recursos de la organización para obtener mejoras en el rendimiento. En Sixtina Consulting Group sugerimos lo siguiente: deje que las personas usen medidas de desempeño como una herramienta en sus manos para mejorar el desempeño. No lo use para castigar o recompensar. Medir para mejorar es la forma que Sixtina Consulting Group te ofrece a través de su software para la gestión empresarial. Te guiaremos en el proceso de mejorar la productividad de tu organización y construir estrategias de calidad.